Tengo 97 años y durante más de 50 he cargado con un secreto que nadie creería, aunque me suplicara verlo con sus propios ojos. Entre 1973 y 1998, en las montañas Cascade, me encontré una y otra vez con el mismo Bigfoot junto a mi cabaña. Durante 25 años me enseñó cosas sobre los humanos que ojalá no supiera. Esta es la verdad que he evitado contar toda mi vida y que ya no puedo seguir guardando. Me llamo Earl Whitaker. En 1973 tenía 45 años y acababa de quedarme viudo. Mi mujer, Marta, había muerto aquella primavera de cáncer de mama. La casa en Bellingham se había convertido en una especie de museo del dolor. La cocina donde hacía pan los domingos, el porche donde tomábamos café mirando el amanecer, hasta el maldito papel pintado que eligió en el 68. Todo era ella, y al mismo tiempo ya no estaba. Así que hice lo que hace mucha gente rota por dentro: huir, con una pequeña herencia de su familia, algo de ahorros del aserradero, y más pena que sentido común. Compré un terreno a unos 65 kilómetros al este de Concrete, Washington. 60 acres de bosque denso con un arroyo cruzándolo. El dueño anterior había levantado una cabaña en los años 50. Una habitación, un espacio principal con estufa de leña, letrina afuera y una bomba manual de agua. Sin electricidad, sin teléfono, sin vecinos cerca. Era justo lo que necesitaba: silencio y árboles. Me mudé en julio del 73 con mi Ford F100 del 68, cargado hasta arriba con todo lo que tenía: conservas, una lámpara de queroseno, algunas herramientas, mi rifle de caza y una pequeña radio de transistores para escuchar noticias y béisbol. La cabaña estaba en un claro, rodeado de abetos, douglas y cicutas occidentales tan altas que parecían columnas de una catedral. El vecino más cercano estaba a unos 13 kilómetros. Durante 2 meses no pasó nada raro. Me dedicaba a cortar leña, arreglar el tejado y aprender a convivir con un silencio que pesaba casi tanto como la madera. Marta y yo habíamos estado casados 23 años. De repente, ni una voz, ni una risa, nada. Solo viento, pájaros y mis propios pensamientos, que eran lo peor de todo. Hasta que llegó el 17 de septiembre de 1973. Me acuerdo porque era lunes y la noche anterior había escuchado por la radio cómo hablaban del partido de Billie Jean King. Esa mañana, al amanecer, me despertó un sonido que nunca había oído. Un gemido profundo, gutural, que venía de la zona del arroyo, a unos 180 metros de la cabaña. Cogí el rifle y salí. La niebla se arrastraba entre los troncos como humo. Fui siguiendo el sonido, notando las hojas húmedas crujir bajo las botas. Y entonces lo vi. Al principio pensé que era un oso. Algo enorme, tumbado de lado junto a la orilla, medio cubierto por los helechos. Pero cuando me acerqué a unos 10 metros, supe que no era un oso. Era demasiado grande, incluso tumbado. Fáciles 2 metros, 25, cubierto de pelo marrón rojizo, oscuro, los hombros descomunales y una pierna girada en un ángulo imposible. Me vio, intentó incorporarse, pero volvió a caer con un sonido que no olvidaré nunca. No era un rugido animal, era un quejido de dolor, casi humano. Entonces le vi la cara de verdad. No era del todo simio, ni del todo humano. Tenía los ojos hundidos, oscuros, pero con una inteligencia que me dejó clavado donde estaba. No me miraba como una presa, ni como un depredador. Me estaba evaluando, estudiando qué iba a hacer yo. Tenía el rifle apuntando. Años antes, había visto en una revista el famoso vídeo de Patterson y Gimlin, y como todo el mundo, pensé que sería una farsa. Pero allí, con ese ser sangrando sobre el musgo, entendí que Patterson había dicho la verdad. Bigfoot existía, y uno estaba tirado delante de mí. El ser hizo un sonido, no agresivo, más bien una pregunta. Señaló su pierna con una mano enorme. 5 dedos. Dedos largos y gruesos que podrían haberme partido el cuello como una rama seca. No sé qué me pasó exactamente,
si fue el peso de la soledad o algo en sus ojos, pero bajé el rifle. Di media vuelta, volví a la cabaña, agarré mi pequeño botiquín y unas toallas viejas y regresé al arroyo. No soy médico, pero en el aserradero había visto suficientes accidentes como para reconocer una fractura fea. La parte baja de la pierna estaba rota, seguramente por una caída fuerte. No podía colocar bien el hueso, pero sí limpiar y estabilizar. Durante casi una hora trabajé mientras aquel gigante se quedaba quieto, dejándome tocarlo. El pelo era más áspero de lo que imaginaba, como alambre grueso. La piel debajo era gris oscura, casi negra. Cuando le eché agua oxigenada, gruñó hondo, pero no se apartó. Con 2 ramas rectas y algo de cuerda, improvisé una férula y la até tan firme como me atreví. Todo el tiempo, sus ojos seguían mis manos, atentos. Cuando terminé, retrocedí despacio. El ser se incorporó con esfuerzo, miró su pierna, luego a mí, y soltó un sonido corto, casi como un «lo he entendido». Se levantó sobre una pierna, se apoyó en los árboles y se internó en el bosque, tambaleándose. Pensé que no volvería a verlo. Pero 3 días después, al abrir la puerta, encontré en el porche un conejo recién cazado. Sin nota, sin nada. Solo el conejo, limpio, aún caliente. Miré hacia la línea de árboles. No vi nada, pero supe que estaba ahí, observando. Ese fue el inicio de todo. Durante los 2 años siguientes repetimos el mismo juego. Yo dejaba restos de comida en el borde del claro, corazones de manzana, cortezas de pan, sobras de alubias. Por la mañana ya no estaban. A veces encontraba cosas a cambio, peces del arroyo, setas silvestres, una vez casi media pierna de ciervo que me dio de comer 2 semanas. En ese tiempo nunca lo vi bien de frente. Solo sombras moviéndose entre los troncos al atardecer. Una silueta enorme recortada contra la luna. Ramas agitándose cuando no había viento. Pero yo sabía que me observaba, aprendiendo de mí al mismo tiempo que yo intentaba entenderle. En la primavera del 75, estaba partiendo leña detrás de la cabaña, cuando sentí esa sensación clara de que alguien te mira. Me giré despacio y ahí estaba, al borde del claro, a unos 18 metros, en plena luz del día. De pie, más alto de lo que recordaba. Calculo unos 2,30 metros. La pierna había sanado, aunque cojeaba un poco. Su cara mostraba pelo ya entrecano alrededor del hocico y el pecho. Nos quedamos mirándonos uno al otro, lo juro, como si el tiempo se hubiera detenido. Quizá fueron solo 2 minutos, pero me pareció una eternidad. Y ahí hice una locura. Levanté la mano y le saludé. El ser ladeó la cabeza, como si estuviera valorando el gesto, y lentamente levantó su propia mano enorme e imitó mi movimiento. En ese momento supe que aquello no iba a ser solo un encuentro raro. Iba a ser algo mucho más grande. Para 1976 ya habíamos creado una especie de rutina. No diría amistad todavía, pero sí un pacto silencioso. Él aparecía cada pocas semanas, siempre al amanecer o al anochecer, manteniendo cierta distancia. Empecé a llamarlo Agosto en mi cabeza, porque fue en ese mes cuando sentí que nuestro acuerdo se hacía real. Ese verano compré una cámara Polaroid en una ferretería de Concrete. El dependiente, un chaval con pelo a lo estrella del rock, me dijo que para animales era mejor una Kodak, pero yo quería fotos instantáneas. Algo me decía que quizá un día necesitaría pruebas de lo que estaba viendo. Nunca llegué a usar la cámara con Agosto. Cada vez que pensaba en disparar una foto, algo me frenaba. Respeto. Miedo a romper aquella burbuja rara de confianza. Ya había visto lo que le pasó a Patterson. Burlas, conspiraciones, gente llamándole loco. Yo no quería eso. En lugar de fotos, compré una libreta de tapas verdes y empecé un diario. Fechas, horas, sonidos, cosas que hacía. A día de hoy sigo teniendo esas libretas. 12 cuadernos llenos de garabatos sobre un ser que para casi todo el mundo no existe. La inteligencia de Agosto se hizo evidente muy rápido.
En septiembre del 76, estaba cambiando unos tablones podridos de los escalones de la cabaña. Dejé el martillo en el suelo para medir una tabla. Me di la vuelta. Y el martillo había desaparecido. Levanté la vista y vi a Agosto a unos 9 metros, sosteniéndolo y mirándolo con esa curiosidad concentrada que tienen los niños cuando les das algo nuevo. Extendí la mano, palma hacia arriba. Agosto dudó un momento y luego se acercó más que nunca. Me colocó el martillo en la mano. La suya era enorme y áspera, como la de un obrero que ha trabajado demasiado. Los dedos, calientes, estábamos a 3 metros uno del otro. Le vi la cara de lleno. Los ojos eran sorprendentemente humanos, marrón oscuro, con destellos ámbar, bajo un arco supermarcado. La nariz ancha, los labios oscuros, expresivos. Viejas cicatrices cruzaban su rostro. Años de vida salvaje grabados en la piel. «Gracias», le dije, aún pensando que no entendería inglés. El pecho de Agosto vibró con un sonido grave, casi un ronroneo profundo. Se señaló el pecho con un dedo y luego me señaló a mí. Tardé unos segundos en entender. Me estaba pidiendo mi nombre. «Earl», dije tocándome el pecho. «Earl». Movió la boca intentando imitarlo, pero lo que salió no era una palabra. Fueron 2 pequeños gruñidos seguidos y luego volvió a señalarse. No sé si me estaba diciendo su nombre verdadero, uno que yo no podía pronunciar, o simplemente me estaba dejando bautizarlo. Pero desde entonces, para mí, fue Agosto. Mientras el país iba dando tumbos entre crisis políticas y modas raras, allí arriba el tiempo parecía otro. Yo bajaba una vez al mes a por provisiones, escuchaba a Eagles o Fleetwood Mac en el coche y luego volvía al bosque, a mi vida simple, la cabaña. Y él. Hacia 1978, Agosto se sentaba a veces en el borde del claro, mientras yo trabajaba, quieto, observando durante horas. Yo hablaba solo, le contaba cosas de Marta, de la vida en el pueblo, de la sensación de estar completamente solo. No creo que entendiera las palabras, pero algo sí captaba. A veces emitía pequeños sonidos suaves, como si intentara consolarme. Fue entonces cuando empecé a notar que no solo me observaba, me estaba enseñando. Un día de junio del 79, estaba intentando arreglar la motosierra. Llevaba 2 horas de malos modos, insultos, golpes con la herramienta, tirando cosas al suelo. Agosto miraba desde su sitio de siempre. Al final, frustrado, lo dejé todo y me fui hacia la cabaña. Oí cómo se levantaba. Me giré y lo vi agacharse junto a la motosierra. Cogió el destornillador que yo había estado usando, miró la máquina y con calma empezó a hacer exactamente lo que yo había intentado, pero despacio, sin rabia. El tornillo se dio a la primera. Volví hacia él. Me devolvió el destornillador y se apartó. «Paciencia», dije en voz alta. «Me estás diciendo que tenga paciencia, ¿no?» Otra vez ese rumor en su pecho. Aprobación. Después de eso, empecé a fijarme en cómo actuaba con todo, pescando, buscando comida, moviéndose por el bosque. Podía quedarse inmóvil durante una eternidad esperando un pez. Podía desmontar un tronco podrido con una delicadeza increíble para sacar unos pocos insectos. No forzaba, no se desesperaba. Observaba, esperaba, actuaba. Sin palabras, me estaba dando una lección más humana que cualquier sermón. En noviembre de 1979, cometí el error que casi lo arruina todo. Había bajado a Concrete, a por comida, y pasé por la taberna de siempre. Entre cerveza y cerveza, la gente empezó a hablar de la temporada de caza. Yo, con más alcohol que neuronas activas, dije que en mis tierras había cosas raras. Mal movimiento. «¿Raras cómo?», preguntó un tal Dale. «Camionero, gorra de camión, chaqueta vaquera». Intenté recular, pero ya era tarde. Dije algo de huellas grandes, de ruido extraño por las noches. Sus ojos se iluminaron. «¿Bigfoot o qué?» En los pueblos pequeños las palabras vuelan.
En menos de una semana se presentaron en mi camino 3 camionetas llenas de tipos con rifles y miras telescópicas, soñando con salir en los periódicos. Los eché de allí como pude, jurando que me lo había inventado borracho. Se fueron, pero yo sabía que ya habían metido la nariz demasiado. No vi a Agosto durante 2 meses. Nada. Ni huellas, ni ruidos, ni regalos en el porche. Pensé que se había ido para siempre, que la simple presencia de aquellos idiotas lo había convencido de que yo también era un peligro. Y lo entendía. Una mañana de febrero de 1980 abrí la puerta y casi se me para el corazón. Agosto estaba sentado en el porche. No cerca, no en el claro, en el porche, a menos de 2 metros de la puerta. Abrí despacio. Me miró con esos ojos marrones, profundos, y juro que vi algo parecido al perdón. O quizás solo la aceptación de que los humanos metemos la pata, pero a veces rectificamos. Metió la mano en el pelaje de su costado y sacó algo pequeño, cerrado en su puño. Alargó el brazo. Me acerqué y lo tomé. Una piedra de río, perfectamente redonda, del tamaño de una moneda grande, todavía caliente por haberla llevado pegada al cuerpo. Un regalo. Una segunda oportunidad. Me senté en el escalón. Agosto se sentó a mi lado, sin tocarme, pero tan cerca que podía notar el calor que desprendía. Estuvimos así unos 20 minutos, viendo salir el sol entre los abetos. Nadie habló. No hacía falta. Ahí entendí la segunda lección. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. Podía haber desaparecido para siempre. Podía haber decidido que todos los humanos éramos iguales. Pero volvió. Eligió confiar otra vez. Yo, que no había llorado ni en mi propio cumpleaños, me puse a llorar como un crío. Primera vez desde el entierro de Marta. Cuando levanté la cabeza, Agosto tenía la mano extendida, la palma hacia arriba. Una invitación. Puse mi mano dentro. Cerró los dedos con una suavidad que no encajaba con su tamaño. Nos quedamos así, hombre y criatura, los dos llenos de cicatrices, los dos solos, los dos intentando entender qué significa realmente no estar solo, hasta que el sol apareció por encima de las montañas. Los años 80 trajeron muchos cambios al mundo, pero no a nuestro claro. Reagan, la Guerra Fría, la música por televisión, todo eso pasaba lejos. Yo seguía con mi vida sencilla. Cada vez veía a Agosto más a menudo. Algunas semanas venía 2 veces. En esos años empezó a traer cosas que no eran comida. Pequeños montones de piedras colocadas de forma rara, palos apilados de una forma muy concreta, círculos de piñas. Al principio pensé que eran simples marcas, pero un día, tomando café con mi vecino Tom, que vivía a casi 13 kilómetros, me enseñó un trabajo del colegio de su hija, arte con elementos del bosque, piedras, hojas, ramas formando figuras. Entonces me cayó la ficha. Agosto no estaba dejando basura, estaba haciendo arte. La próxima vez que vino, una tarde fría de abril, decidí probar algo. Fui hasta el arroyo, recogí varias piedras lisas y las coloqué sobre una roca plana en espiral. Luego me aparté. Agosto salió del bosque, se agachó junto a las piedras y se quedó largo rato mirándolas. Después me miró a mí, y aunque su cara no era humana, vi algo muy parecido a una sonrisa en sus ojos. Se sentó y empezó a recolocar las piedras. Las juntó en un círculo y añadió líneas hacia afuera, como si estuviera dibujando un sol. Cuando terminó, me miró esperando una reacción. «Lo veo», le dije riendo. «Es precioso». Volvió a emitir ese sonido grave de satisfacción y puso una piedra extra justo en el centro. A partir de entonces, esa fue nuestra nueva forma de hablar. Yo montaba una figura, él la cambiaba o hacía otra al lado. No sabíamos exactamente qué significaban, pero los dos sentíamos que había algo ahí, una idea compartida. Tercera lección. No hacen falta palabras para comunicarte si los dos queréis entenderos. En julio de 1982 aprendí algo mucho más incómodo. Había ido al recién inaugurado supermercado del pueblo
y mientras cargaba las bolsas en la camioneta, vi una escena que me dejó mal cuerpo. Un padre gritándole a su hijo pequeño en el aparcamiento. El niño había tirado un carro de la compra, nada grave, pero el hombre le llamaba inútil, torpe, de todo, a gritos. El crío se disculpaba llorando. Nadie dijo nada. Yo tampoco. Me subí al coche y me fui, pero la escena me acompañó todo el camino de vuelta. 2 días después, estaba partiendo leña cuando apareció Agosto. Se quedó observando, como siempre, y luego se acercó más de lo normal. Cogió un tronco que yo había cortado fatal, con astillas por todos lados, y lo levantó. Luego cogió otro que había quedado perfecto. Lo sostuvo uno al lado del otro. Pensé que estaba criticando mi trabajo, pero de pronto juntó ambos trozos con cuidado, como si los dos fueran igual de valiosos. Hizo un sonido suave, se tocó el pecho y señaló las 2 piezas. Tardé un momento en pillarlo, y cuando lo hice sentí como una bofetada de agua fría. Los 2 siguen siendo madera, los 2 sirven. No hay trozo estúpido, no hay tronco inútil, solo porque no ha quedado perfecto. «Estás hablando de aquel niño», le dije, aunque no tenía sentido que supiera nada del aparcamiento. Nos machacamos los unos a los otros como si fuéramos cosas defectuosas. Augusto dejó la leña en el suelo, se tocó los ojos y luego señaló el bosque entero. «Mira de verdad, observa», no se refería solo a mí. Llevaba décadas, quizá toda su vida, observando humanos, cazadores, excursionistas, leñadores, familias, viéndonos hacer tanto daño como bien, sacando conclusiones, y ninguna era demasiado halagadora. En 1983 me mostró algo aún más claro. Me llevó a un lugar a unos 1,5 kilómetros de la cabaña, donde alguien había tirado basura. Neumáticos, latas de cerveza, incluso una nevera oxidada. Se plantó en medio del desastre, lo señaló todo, luego señaló el bosque intacto alrededor. El mensaje era tan obvio que dolía. Asco, decepción. Somos destructivos, admití. No cuidamos nada. Se tocó el pecho. Luego puso la mano sobre la corteza de un árbol y después la apoyó en el suelo. Yo soy parte de esto. Y sin decirlo, me estaba colocando al otro lado. Nosotros nos creemos por encima. 4ª lección. Nos hemos separado de la naturaleza y encima lo llamamos progreso. En 1985, cuando por todas partes sonaba We Are the World, Agosto dio un paso más. Una mañana escuché en el bosque 2 tipos de sonidos. Uno era suyo, el otro era diferente, más agudo. Agarré el rifle por costumbre y miré desde la ventana. En el borde del claro estaba Agosto, y a su lado otro como él. No era un crío, mediría unos 2 metros, con pelo más oscuro, casi negro. Por la forma y el porte, intuí que podría ser hembra, aunque nunca lo supe seguro. Se notaba tensa, escondida medio detrás de él. Agosto me hizo señas para que saliera, despacio. Dejé el arma dentro y salí con las manos visibles. Los 2 me observaban. Agosto se giró hacia ella y emitió una serie de sonidos suaves, como susurros. Luego avanzó, cogió un palo y dibujó en la tierra 2 figuras altas y una más pequeña entre ellas. Después señaló a la otra, se señaló a sí mismo y movió el brazo hacia las montañas. Familia. No necesitaba más. Quería que supiera que no estaba solo, que tenía a los suyos. La otra nunca se acercó. Tras unos minutos volvió al bosque. Pero entendí lo importante que era ese gesto. Me había presentado a alguien de su grupo para demostrarle que había al menos un humano que no disparaba primero. 5ª lección. La confianza es lo más valioso que se puede ofrecer. Si la traicionas, no solo pierdes a la otra persona, pierdes la posibilidad de conexión con todo lo que representa. Nunca volví a ver a esa segunda criatura. No sé si murió, se fue o simplemente decidió mantenerse escondida. Pero desde aquel día noté que la soledad de Agosto pesaba distinto y que era muy parecida a la mía.
Para 1987 yo tenía 59 años. El pelo ya blanco, las manos con artritis, gafas de farmacia para poder seguir escribiendo en los diarios. Agosto también se notaba mayor. Más plata en el pelaje, un ligero encorvamiento, movimientos más lentos. Una tarde de finales de septiembre, él estaba en un lado del claro y yo en el otro, leyendo un periódico viejo, donde hablaban del famoso lunes negro y de la gente perdiendo dinero en la bolsa. Agosto hizo un sonido interrogativo. Levanté la vista y lo vi señalando el periódico y luego mirándome como si no entendiera. Intenté explicarle. Dinero. Están tristes porque han perdido dinero. Frunció el ceño, ladeó la cabeza. No le cuadraba. Busqué cómo decirlo. Usamos papeles para conseguir lo que necesitamos. Comida, casa, herramientas. Se levantó, se fue unos metros al bosque y volvió con una trucha recién pescada. La levantó, señaló los árboles, el agua, el cielo, todo alrededor y abrió los brazos. Todo lo que necesitas está aquí. ¿Para qué tanto papel? No supe qué contestar. Puse la trucha entre los dos y él me miró con algo parecido a lástima. Sexta lección. Hemos creado un sistema de valores tan enrevesado que hemos puesto por encima del agua, la comida o los vínculos, un número en una pantalla o un trozo de papel. Y luego nos extraña vivir angustiados. Los años finales de los 80 y el inicio de los 90 pasaron así. El mundo se hacía más rápido, pero en nuestro pequeño rincón el tiempo iba a otra velocidad. Se cayó el muro de Berlín, empezó la era de los teléfonos móviles. Y yo seguía allí, en mi cabaña, con mis dolores de rodilla, mi tos de tantos inviernos respirando humo de leña y agosto cada vez más canoso. En 1990, con 62 años, empecé a pensar en la muerte de una forma distinta. La mía y la suya. Calculaba que él estaría ya en sus 50 o 60 años, aunque no tenía ni idea de la esperanza de vida de los suyos. Sus movimientos eran más lentos. Ambos sabíamos que nos acercábamos al final del camino. Un día de junio de ese año, cruzó una línea que nunca antes había cruzado. Entró en la cabaña. Había dejado la puerta abierta mientras ordenaba unas cosas. Oí pasos pesados en el porche. Me giré y lo vi llenando el marco de la puerta. Tuvo que agacharse para no rozar la parte de arriba. Nos quedamos quietos, mirándonos. Hasta entonces, la cabaña era mi territorio y el bosque el suyo. Pero ese día dio el paso, literalmente. Entró y empezó a mirar alrededor con una curiosidad que casi daba ternura. Sobre la mesa tenía fotos viejas. Marta, mis padres, nuestra boda en 1950. Agosto cogió la foto de la boda con una delicadeza increíble y se quedó mirando la cara de Marta como si la conociera de siempre. «Esa es Marta», le dije con la voz floja. «Mi esposa. Murió hace mucho». Me miró a mí, miró la foto, volvió a mirarla. Luego hizo algo que todavía me pone un nudo en la garganta. Con un dedo enorme tocó la cara de Marta en el papel, con cuidado, casi con respeto, y luego me tocó a mí la mejilla del mismo modo. No hacía falta idioma. Entendía la pérdida, entendía el duelo, entendía que llevaba más de 20 años viviendo con un hueco en el pecho, y quería que supiera que lo veía. Me senté en la silla y empecé a llorar, como no había llorado en décadas. Ese ser enorme, que mucha gente considera un monstruo de leyenda, apoyó una mano enorme sobre mi hombro. Ni apretó ni tembló, solo estuvo. Cuando me calmé, cogió otra foto, una en la que salía con 3 compañeros del aserradero, brazos sobre los hombros, riendo. Agosto se fijó en cómo estábamos juntos, en la cercanía. Luego suspiró, o algo muy parecido, y señaló la foto. Luego el interior vacío de la cabaña. Luego el bosque, donde él estaba solo. «También los echas de menos», dije. «A tu gente». No respondió con un sonido. Colocó todas las fotos en las que yo salía, con alguien en fila sobre la mesa.
Señaló a cada persona, luego la cabaña silenciosa, luego se señaló a sí mismo. Séptima lección. Los humanos necesitamos a otros humanos, pero nos empeñamos en levantar muros, aislarnos, convencernos de que estar solos es más seguro. Él y yo éramos la prueba de que esa seguridad nos estaba matando por dentro. Después de aquel día empezó a entrar más a menudo. No siempre, pero suficientes veces como para que yo le preparara un banco reforzado cerca de la puerta, donde pudiera sentarse sin romper nada. Se quedaba largo rato mirando mis libros, tocando las herramientas, escuchando la radio. Le fascinaba todo lo humano, menos nuestra forma de tratarnos y tratar al lugar donde vivimos. En 1991 compré otra Polaroid, más moderna, y por fin junté el valor para hacerle algunas fotos. Cuando se la enseñé, al principio reculó, desconfiado. Así que hice una foto de la habitación. Cuando vio cómo aparecía la imagen, sus ojos se llenaron de sorpresa. Aquel día hice 3 fotos importantes. Una de él en el marco de la puerta, otra de su mano junto a la mía, y otra de los dos sentados en el porche con el temporizador. Esas fotos existen. Están guardadas en una caja fuerte, junto con mis diarios. A partir de entonces, le obsesionó la idea de guardar momentos. Señalaba las fotos viejas y luego el bosque, como preguntando por qué no fotografiaba también los árboles, el arroyo, las montañas. Yo siempre había pensado que el paisaje estaría ahí siempre. Octava lección. Creemos que solo hay que guardar lo que sabemos que vamos a perder, como personas. Pero nada es para siempre. Ni las montañas, ni los ríos, ni los bosques. Todo merece ser visto, apreciado, recordado. Llegó 1992 y con él más gente en la montaña. La moda del senderismo, las tiendas de deportes vendiendo mochilas y botas carísimas. Cada vez pasaba más gente cerca. Un grupo de universitarios acampó a unos 3 kilómetros de mi cabaña. Los oía de noche. Música alta, risas, latas abriéndose. Cuando se fueron, dejaron un desastre. Basura, restos de fogata, varios árboles con iniciales talladas en la corteza. Al día siguiente, agosto vino hecho una furia contenida. Me hizo seguirle hasta el campamento y se plantó en medio de la basura. Señalaba todo, hacía sonidos tensos. Pero lo que más le dolía eran las heridas en los árboles. Caminó hasta uno, levantó la mano como si fuera a arañarlo y se quedó a centímetros. En lugar de eso, apoyó la palma suavemente, casi como si pidiera perdón por ellos. La lección era clarísima. Hacer daño o no hacer daño es una decisión consciente. Esos chavales sabían que estaban destrozando algo vivo. Simplemente les dio igual. Novena lección. La crueldad y la falta de respeto no son cosas de jóvenes ni simples errores. Son elecciones y demasiadas veces elegimos mal. Lo peor vino en 1994, cuando una empresa maderera compró terrenos a unos 8 kilómetros al sur y empezó a talar a lo bestia. Durante meses, el ruido de motosierras y árboles cayendo fue la banda sonora del valle. El agua del arroyo se ensució. Muchos animales desaparecieron. Una mañana de marzo, agosto apareció en mi porche. No estaba simplemente molesto, estaba hundido. Se sentó y por primera vez desde que lo conocía lo vi viejo de verdad, cansado, gastado. Nos quedamos escuchando a lo lejos los árboles caer. «Lo siento», le dije. «Somos una especie destructiva. No sabemos parar». Me miró de una forma distinta. Ya no veía al amigo humano. Veía al representante de todos. Y en ese juicio no salíamos bien parados. Se levantó, caminó hasta el borde del claro y sin mirar atrás desapareció entre los troncos. Esa vez tardó 8 meses en volver. Ese silencio fue peor que el que siguió a la muerte de Marta. Con ella tenía fotos, tenía recuerdos, sabía que había existido.
Con él, empecé a preguntarme si no habría imaginado la profundidad de nuestra relación, si no habría proyectado demasiadas cosas humanas en algo que quizás solo veía en mí, una curiosidad útil. El invierno del 94 al 95 fue duro. Nieve, hielo, frío hasta en los huesos. Viví pegado a la estufa, gastando leña a toda prisa, con la radio encendida para oír voces humanas, aunque fueran desconocidas. A finales de febrero, las máquinas pararon. El terreno estaba demasiado helado para seguir talando. El silencio que quedó no era paz, sonaba a cementerio. En marzo, cuando empezaba el deshielo, fui al arroyo a por agua. Volví al claro, y ahí estaba. Agosto al otro lado, más delgado, con el pelo enmarañado, moviéndose con dificultad. Dejé los cubos en el suelo y esperé. Se acercó poco a poco hasta estar a unos 6 metros. Tenía nuevas cicatrices en la cara y los brazos. Se notaban los años y también las heridas que no se ven. «Pensé que no volverías», le dije. Emitió un sonido distinto, más triste. Señaló el bosque, luego su propio pecho, luego a mí. Después apoyó la mano en su corazón y levantó un dedo. Uno solo. Luego me miró. «Sí», le respondí con la voz temblando. «Uno solo. Los dos igual. Los dos viendo cómo se acaba nuestro mundo». Se dejó caer en el barro y yo hice lo mismo, sin importar que se me calaran los pantalones. Nos quedamos allí, dos viejos, sin saber muy bien cómo despedirnos de algo que aún no se había ido, pero que sabíamos que se estaba terminando. Al cabo de un rato se levantó y me hizo señas para que lo siguiera. Caminamos más lejos de lo que nunca nos habíamos adentrado juntos. Llegamos a la frontera entre lo que había sido bosque antiguo y el claro devastado por las talas. En un lado, árboles centenarios, alto silencio lleno de vida. En el otro, un mar de tocones, barro y ramas rotas. Agosto apoyó la mano en un abeto enorme que se había salvado por muy poco. El tronco, cubierto de musgo, llevaba siglos ahí. Luego cruzó la línea y apoyó la mano en un tocón del mismo diámetro. Probablemente habían nacido al mismo tiempo. Uno seguía vivo. El otro estaba camino de convertirse en tablas baratas. Me miró. 10ª lección. Para nosotros, algo vale por lo que podemos sacar de ello. No por el simple hecho de existir. Ese árbol sobrevivió tormentas, incendios, plagas y murió por una factura de madera. «Tenemos miedo», dije, intentando explicar lo inexplicable. Miedo a no tener suficiente, a no ser suficientes. Así que cogemos y cogemos, como si eso fuera a llenar el agujero. Agosto soltó un sonido que nunca antes le había oído, mezcla de gruñido y lamento. Se sentó en medio de la zona talada y se tapó la cara con las manos. Estaba de duelo. No solo por los árboles, por todo. Por su familia perdida, por su territorio menguante, por un futuro que no tenía buena pinta. Me senté a su lado. No dije nada, no había nada que decir. Después de eso, nuestras reuniones fueron diferentes. Menos clases, más simplemente estar. Éramos dos supervivientes agarrados a una amistad que sabíamos que no podría durar para siempre. En el verano de 1996 me dio un susto serio. Un pequeño infarto me mandó al hospital de Bellingham 4 días. Cuando regresé, Agosto estaba esperándome en el porche. No sé cómo supo que había pasado algo. Quizá vino un día, vio todo cerrado, olió otros humanos en el entorno. O simplemente lo sintió. Se acercó despacio, me miró como un médico improvisado. Me tocó el pecho con la punta de los dedos, sintiendo el latido. Luego se tumbó en el porche de forma que yo pudiera apoyarme contra él, usar su cuerpo como respaldo. Así pasamos horas, en silencio, con su respiración profunda, marcando un ritmo que me tranquilizaba más que cualquier pastilla. 11ª lección. Lo más grande que alguien puede ofrecerte no es una solución, ni un discurso, ni una frase motivadora. Es estar. Simplemente estar contigo cuando todo da miedo.
Para 1997 yo tenía 69 años y mi cuerpo ya no respondía como antes. Más ataques pequeños al corazón, manos que no podían cerrar bien el puño, un oído casi sordo. Agosto tampoco estaba mejor. Pelo totalmente plateado, respiración con un silbido continuo, movimientos lentos. Venía cada vez menos. Primero cada pocas semanas, luego una vez al mes. Cuando estaba conmigo, ya no hacíamos grandes cosas. A veces paseábamos muy despacio por el bosque, casi como si estuviéramos despidiéndonos de cada rincón. Otras veces simplemente nos sentábamos en el porche, yo leyendo en voz alta, aunque él no entendiera las palabras, y él escuchando, observando. En septiembre de ese año llegó con algo en la mano. Un pequeño mechón de su propio pelo, trenzado de forma tosca. Lo puso en mi palma y cerró mis dedos alrededor. «Gracias», susurré. «Por todo. Por enseñarme a mirar, por ver en mí algo que ni yo veía». Me acarició la cara con una mano gigantesca y emitió su característico rugido suave una última vez. La última vez que vi a Agosto fue el 15 de marzo de 1998. Me acuerdo porque se cumplían exactamente 25 años desde aquel primer encuentro en el arroyo. Esa mañana lo encontré sentado en el porche, recortado contra el amanecer. Estaba muy mal, más delgado, el pelo ralo, la respiración corta y laboriosa. Había venido a despedirse. Me senté a su lado. Vimos juntos cómo el bosque despertaba una vez más. Pájaros cantando, un ciervo moviéndose entre los arbustos, el agua del deshielo corriendo con fuerza por el arroyo. Todo aquello que habíamos compartido durante un cuarto de siglo. Agosto alargó las manos y cogió la mía entre ambas con cuidado. Nos quedamos así hasta que el sol asomó por encima de las montañas. Luego se levantó más despacio que nunca, caminó hacia la línea de árboles y justo antes de desaparecer se giró. Levantó una mano, no tanto un saludo como una especie de bendición silenciosa, y se fue. No lo volví a ver. Lo busqué durante meses, siguiendo rastros, revisando barrancos, escuchando cualquier ruido extraño. Nunca encontré un cuerpo, ni huesos, ni nada. Solo el silencio. Imagino que, como muchos animales, se internó en lo más profundo del bosque para morir solo. O simplemente caminó hasta que ya no pudo más. Hoy tengo 97 años. Dejé la cabaña en 2003, cuando la salud ya no me daba para cortar leña ni cargar cubos de agua. Ahora vivo en una residencia en Bellingham. La cabaña sigue allí, derrumbándose poco a poco, mientras el bosque la recupera. El terreno está en manos de una fundación que lo protege para que nadie lo tale. Mucha gente me pregunta por qué cuento esto ahora. La verdad es que no he estado esperando el momento perfecto. He estado intentando entender qué demonios me estuvo enseñando Agosto durante 25 años. Y creo que más o menos lo tengo claro. Primero, hemos olvidado cómo estar presentes. Siempre corriendo, siempre mirando pantallas, siempre queriendo más cosas. Y casi nunca simplemente viviendo el momento, como cuando él se quedaba media hora mirando la luz entre las hojas. Segundo, nos juzgamos con una dureza brutal. Llamamos inútil a un niño por tirar un carro. Nos tratamos a nosotros mismos igual o peor. Y sin embargo, todos somos como esos dos trozos de leña. Distintos, sí, pero todavía madera, todavía válidos. Tercero, nos hemos separado de la naturaleza y lo hemos vendido como un éxito. Construimos ciudades, inventamos sistemas económicos y le hemos puesto más valor al papel y a los números que al agua limpia o a un bosque sano. Pero cuando estos fallan, corremos otra vez hacia lo básico, que comida, refugio, compañía. Cuarto, escogemos el aislamiento creyendo que así sufriremos menos. Yo me fui a la montaña para escapar del dolor de perder a Marta. Agosto, por lo que pude entender, también estaba solo. Y sin embargo, lo único que nos sostuvo a los dos fue precisamente no estar completamente solos. Quinto, somos capaces de destruir un valle entero por beneficio a corto plazo.
de llenar un lugar sagrado de basura o de tallar nuestras iniciales en un árbol que tardó décadas en crecer, solo por ego. Y al mismo tiempo somos capaces de cuidar, de perdonar, de sentarnos junto a otro ser, aunque sea algo tan imposible como un Bigfoot, y compartir el silencio. Si has llegado hasta aquí, te lo digo como un viejo que ha visto demasiado. Suscríbete si te gusta el video y quédate, porque las cosas que Agosto me enseñó sobre nosotros dan para muchas historias más. Agosto nunca odió a los humanos. Si lo hubiera hecho, no habría vuelto después de que yo hablara de más en el bar, ni me habría presentado a otro de los suyos, ni habría pasado 25 años ayudándome a ver lo que tenía delante de la cara. Solo deseaba que fuéramos mejores de lo que somos, más conscientes, más amables, más conectados con lo que de verdad importa. En la mesilla de mi habitación todavía guardo aquel pequeño mechón de pelo. A veces, cuando la residencia está en silencio y no puedo dormir, lo saco y cierro los ojos. Vuelvo a estar allí. El olor a tierra húmeda, el sonido del arroyo, la sensación de tener a mi lado algo que no debería existir, pero que estaba más vivo, más despierto y más presente que la mayoría de las personas que he conocido. Y si sacas algo de todo esto, que sea esto, baja el ritmo. Mira alrededor, de verdad. Mira los árboles de tu calle, el cielo, las personas con las que te cruzas todos los días. Habla con alguien diferente a ti. Recuerda que el valor de las cosas no está en cuánto puedes sacar de ellas, sino en que existen. Y si algún día te adentras en las montañas Cascade, en esas zonas donde aún quedan árboles viejos, entra con respeto. Sin ruido, sin basura, sin creerte el dueño de nada. Porque quizá, solo quizá, algo te esté observando desde la sombra. Algo que lleva mucho más tiempo viéndonos de lo que nosotros llevamos buscándolo a él. Algo que sabe perfectamente lo que somos, lo que podríamos llegar a ser y lo que estamos eligiendo ser. Agosto me enseñó que el gran misterio no es si Bigfoot existe o no. El gran misterio es por qué nosotros, con toda nuestra inteligencia, nuestra tecnología y nuestra arrogancia, parecemos empeñados en destruir el único hogar que tenemos. Tengo 97 años y sigo sin tener una respuesta clara. Pero sí sé una cosa. Si volviera atrás y alguien me preguntara si mereció la pena compartir mi vida con un ser imposible escondido en una cabaña en mitad de la nada, diría que sí, que lo repetiría, que aquel cuarto de siglo junto a Agosto me enseñó más sobre lo que significa ser humano que cualquier ciudad, cualquier universidad o cualquier iglesia. Y si quieres escuchar más historias como esta, más testimonios de personas que dicen haber visto lo que no existe, suscríbete si te gustó el video. Porque puede que el mundo esté lleno de monstruos, sí, pero a veces los verdaderos monstruos no miden 2,5 metros ni están cubiertos de pelo. A veces se parecen mucho a nosotros, y justamente por eso necesitamos aprender a mirar distinto.